Bueno, pues entonces yo creo que el objetivo era eso, ¿no? Ver que hay diferentes calidades de compost, ¿no? Y más o menos no hemos profundizado mucho en cómo se hace porque ya lo vimos anteriormente, pero si tenéis dudas de cómo se hace, bueno, hay algo grabado en vídeo y si no, preguntáis ahora, no hay problema. Entonces ahora vamos a hacer extraer los microorganismos, bueno, más los ácidos húmicos, fúlmicos que esto que tenga, al agua, ¿sí? Para aplicar. En este caso vamos a aplicar a semillas de cultivos de cobertura, ¿no? Bueno, pues, este tiene 10 especies de 7 familias diferentes. Entonces la idea es, bueno, para ir regenerando el suelo, todos yo creo que habéis oído hablar, ¿no? Antes se llamaba más abono verde, ahora se llaman más cultivos de cobertura. Bueno, el abono verde antes lo incorporaban más al suelo, ya hemos hablado de eso. A mí no, bueno, ya la mayoría ahora ya no lo hace, porque si tienen, es muy, o sea, cuando está muy verde y sobre todo si hay leguminosas, tiene mucho nitrógeno, si tú entierras eso a cierta profundidad, se te puede convertir en anaeróbico. Y eso anaeróbico te empieza a producir ahí sustancias que no son buenas para los cultivos. Entonces la idea es, o sea, idealmente sería perfecto hacer, a mí siempre me gusta hacer un poco de comparación. O sea, por ejemplo, una sin inocular y otra sin inocular. Como hicimos en Tudela, que pusimos unas, y se vio la diferencia, ¿no? Unas con cubierta, otras sin cubierta, ¿no? La que pusimos con cubierta nacieron mucho mejor. La de paja la mejor. La de paja. Luego la de estillas. Y luego sin nada la peor. Sin nada la peor, ¿no? ¿Por qué? Pues posiblemente porque mantuvo más la humedad, ¿no? La paja mantuvo más la humedad por más tiempo, entonces las condiciones eran más ideales para germinar, ¿no? Entonces, pues aquí se podría hacer, por ejemplo, un trocico, nada, un par de metros, lo que veamos, con inocular y otro sin inocular. A ver si hay diferencia. Hay que ir viendo, ¿no? Luego las conclusiones, bueno, yo soy no de sacar conclusiones muy rápidamente, porque hay varios factores, ¿no? Ambientales, de suelo, etcétera, pero bueno, se puede ir viendo, ¿no? La idea de... Alguno de vosotros sí que hace cultivos de cobertura, ¿verdad? ¿Quién? Yo. Tú, Solo un año. también. Eso, la idea es ir regenerando ese suelo. ¿Cómo regeneran los cultivos de cobertura? Entonces, hemos hablado que las raíces echan esos exudantes, ¿no? Que son compuestos bioquímicos, principalmente tipos de azúcares, que van al suelo para alimentar las bacterias de los hongos, ¿no? Entonces, cada tipo de cultivo echa un paquete específico de exudantes, ¿no? Si tú tienes 2 especies, pues echará diferentes tipos de exudantes. Algunos llamarán a los mismos tipos de microorganismos, otros a otros, ¿no? Porque diferente comida, diferente tipos de microorganismos, ¿no? Entonces, la idea es que contra más diverso es el cultivo de cobertura, pues más diversidad de exudantes, diversidad de comida y por lo tanto habrá mayor diversidad de microorganismos, ¿no? Que te ciclará, te hará más cosas con la planta. Esa es la idea general, ¿no? Obviamente, pues, bueno, hay gente que hasta parece que intenta hacer récords, ¿no? No, yo eché 30 especies diferentes, vale, pues perfecto. Y seguramente, pero llegando ya a un punto, pues, bueno, más que, y es importante, más que, por ejemplo, yo eché 7 especies, pero todas leguminosas. Haría más 2 especies, pero de diferentes familias, que 7 especies o 5 o 8 de una sola familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las leguminosas, bueno, entre una y otra, entre la beza y yo qué sé, el guisante, pues sí que habrá un poco de diferencias de exudantes, pero no tan diferentes como la beza y un centeno, por ejemplo, ¿sí? Que son de diferentes familias. Entonces, si vas a tener 5, si pueden ser de 5 familias, mejor. O por lo menos de 3 o de 4, ¿sí? No todas de una familia. Las leguminosas a veces... No, leguminosas. A ver, en un suelo totalmente bueno, perfecto, digamos natural, si vierais,
no hay más del 15% de leguminosas, entre tréboles, etc., ¿no? Entonces, a veces pasamos un poco de exceso de nitrógeno. Entonces, cuidado, la naturaleza no funciona tanto así. O sea, igual al principio para regenerar y motivar sí, pero se tiende a equilibrar. Este concretamente tiene 2 leguminosas, que son beta y... ¿cuál es la otra? Beta y un trébol. Y tiene centeno, avena, beta trébol, y tiene níger, hierba de níger, girasol, etc. Hay algunas que son de otoño-invierno, ¿no? Que es donde estamos ahora, pero en esta mezcla le han metido algunas de primavera-verano. ¿Por qué? Bueno, porque igual ahora es un poco tarde para algunas de primavera-verano, pero si lo hubiésemos sembrado a principios de septiembre, ¿sí?, o finales de agosto, daría tiempo a germinar hasta que se helara. O sea, germinaría, crecería con este clima y las lluvias, o regando en la huerta, y luego con las primeras heladas, esas de primavera-verano morirían. Pero ya hemos tenido más diversidad, ¿sí? Se ha creado ahí raíz y las de otoño-invierno seguirían hasta la primavera, hasta que las terminaríamos, no mataríamos. Ya me acuerdo de la otra vez. Entonces la idea es, en verano querías poner, en primavera querías poner... la patata, pero lo que pasa es que eso ya lo tengo sembrado. Ya, vale. Entonces lo que podemos hacer, pero no te salió muy bien, ¿no? No, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Con cuántas dos especies? Sí, avena y beza. Avena y beza, vale. Por lo menos 2 especies de 2 familias diferentes. Un poco de nitrógeno y avena para echar sobre todo raíz. Los cereales sobre todo crean mucha biomasa, mucha raíz, ¿no? Y sobre todo el centeno y avena, pero sobre todo centeno, unas raíces muy potentes, ¿no? Entonces, para romper los suelos, para crear esa biomasa, pues muy buenos los cereales. Y la beza para darle nitrógeno, ¿no? Si se echa más diversidad, mejor. 2, ya está. Mejor que dejarlo lieco, ¿no? Antiguamente se pensaba, no, está descansando el campo, un lieco. Vale, bueno, pero le pasaban la rastra y si salía alguna hierbica le pasaban otra vez, descansando, sí. El agricultor no descansaba, pero no sé. Pero hay que entender cómo funciona, cómo se regenera el suelo. Si lo tenemos totalmente así, ¿no? Al descubierto, ahí no se regenera nada. O sea, ahí como mucho se va a compactar todavía más. Si está descubierto y empieza a llover y pasas el tractor, pues se te va a compactar. Se regenera con esas tantas raíces que hay ahí y van echando exudantes y van en conjunto con los microorganismos, ¿no? Entonces, por eso lo de las... Si hay un terreno que no lo vas a utilizar en otoño o invierno, pues se puede utilizar con esto, ¿no? Entonces, patatas, ¿no? Querías poner. Sí. Vale, pues más o menos ¿cuándo ponéis las patatas? ¿En qué mes? En marzo. Marzo, vale. Entonces, pues antes de que vayan a poner las patatas, pues ¿ya tienes idea de cómo lo vas a No. terminar? ¿No? Vale, pues hay varias opciones. Depende de lo que viene el cultivo después, depende de qué cultivo de cobertura, o bien se puede tumbar, o bien se puede segar, o bien se puede incorporar ligeramente, superficialmente con el terreno. Si es patata, bueno, pues ahí. Depende de lo que crezca, pues lo segaremos y lo vale. picaré todo con la tierra o Vale. ya veremos. Entonces eso, habrá que cortarlo un poco antes, ¿no? Que seque, unas semanas antes para que seque y luego igual incorporar cuando ya no tenga tanto nitrógeno. Sí, sí. Vale. Entonces, pues, no sé cómo hacemos. Si te cogemos 2 metros cuadrados y 2 metros cuadrados, Sí. sin problema. Hacemos así. Hacemos así, pues eso, quitamos un poco lo que haya nacido. pero aquí lo vamos a ver. No, No. en el manantial. Aquí lo llevo. Y simplemente hacemos ese experimento, ¿no? Y luego, pues, la siguiente ya nos contará, que vaya sacando alguna foto, y cuando hagamos otro taller, pues tal vez que nos muestre las fotos y tal. Oye, ¿os acordáis de aquello que hicimos y tal? Pues así. La idea también es, las que quieran, crear un grupo de WhatsApp o lo que sea,
para pasar apuntes que tenemos, por ejemplo, pues para que sepáis las semillas, que él pasó apuntes de otros cursos de semillas de cobertura, plantar en primavera o plantar en otoño, qué tipos de semillas, información, otro tipo de cosas, por las personas que queráis. Yo daré mi número de teléfono, me decís yo quiero, me paséis la información, y entonces yo paso todo eso, todo esto, cuando terminemos la clase. Vale, entonces... Una pregunta, sí. Robert. ¿Por qué vas a quitar la hierba que ha nacido ya? Para hacer la prueba. Es que... Ah, es para hacer la prueba. Sí, bueno, luego también depende, yo no he visto todavía el terreno, o sea, si tú siembras aquí, pues esa competencia no te va a salir mucho, alguna te saldrá, pero entonces... Sí, yo imaginaba unas pocas, por eso... No sé cuánto está, ya vamos a ver, si vamos a hacer algún rastrillo, pero bueno, para hacer una prueba, a ver, con inoculada, sin inocular, pues yo haría, quitaría, así, también igual una tiene más hierbas, quitaría, con un rastrillo las mezclaría un poco, y ya. Y tengo una palabra, con tu afán de no gastar dinero, ¿por qué no dejamos? Y es así la huerta, no la dejaríamos así todo el tiempo. Muy buena pregunta. Aquí entra... He hecho una buena pregunta. Claro, porque si la idea es tener cubierto el suelo y queremos ahorrar dinero, ¿por qué no dejar las hierbas así? Este tipo de hierbas, por ejemplo, estas son... Tengo que explicar, lo explicamos un poquito la otra vez. ¿Os acordáis de lo que era una sucesión ecológica? Los que estuvisteis en el otro curso. Sí, ¿no? Algunos de los que estuvisteis... Explícalo brevemente porque hay gente que dice que no. Vale. Una sucesión ecológica es, por ejemplo, cuando el volcán en Canarias explotó y echó las lavas, esa roca de lava, hasta que se haga bosque, va a pasar unos cientos de años. Pero con el tiempo suficiente se hará bosque. Esa sucesión de las plantas, ¿cuál van a venir las primeras? Luego después de esas van a establecerse otro tipo de plantas, luego unos arbustos, luego unos tipos de árboles y al final otro tipo de árboles. Eso se llama sucesión ecológica, va sucediéndose un tipo de plantas y después otras, ¿no? Puede haber igual no tan extremo, un volcán, pero un incendio muy fuerte, que el suelo esté, o un campo arado que se le ha echado muchos fitosanitarios. Si tú lo dejas sin utilizar, primero ya está establecido, o sea, depende de qué biozona, en qué zona agroecológica estés, ¿no? Pero ya está, primero te van a salir un tipo de hierbas, ¿no? Luego, si lo de un par de años, un año, dos, empezarán a salir otro tipo de hierbas. Luego otro tipo, luego empezarán a salir medio arbustos, ¿no? Con suficiente tiempo llegará a bosque, ¿no? Depende de la zona en la que estés. Entonces eso es sucesión ecológica. Las plantas al inicio de la sucesión ecológica son hierbas pioneras, que llamamos. Las malas hierbas de toda la vida, ¿no? Que se les ha llamado. Y ellas se dan más en suelos muy pobres, más poco estructurados, donde no hay mucha materia orgánica. Ellas son, la función que tienen es cubrir cuanto antes. Y tienen una función en la naturaleza, y es para cubrir el suelo, ¿no? Crear las condiciones previas para que vaya avanzando esa sucesión. Exacto. ¿No? Entonces, lo que pasa es que este tipo de hierbas echan muy poquitos exudantes. No mejora mucho el suelo, mejora un poquito. Lo suficiente como para otro tipo de hierbas, que mejora un poquito más, le venga en la sucesión, ¿no? Entonces ellas hacen esa energía que cogen de la fotosíntesis para hacer semillas y explotar ahí llenas de semillas. Lo suficiente para eso, ¿no? Según vamos avanzando en la sucesión ecológica, ya vienen unas plantas más interesantes que echan más exudantes y mejoran mejor el suelo, ¿no? Entonces al principio en esa sucesión ecológica hay ese tipo de plantas y hay muchas bacterias en el suelo. Según va pasando la sucesión ecológica, se van estableciendo más hongos en el suelo, porque el tipo de comidas que le dan las plantas tiende más hacia hongo. En un bosque, por eso en los bosques salen tantas setas, porque los árboles echan muchos exudantes con un tipo de comida que alimenta los hongos, ¿sí? Y hay mucha más materia de carbono, etcétera, ¿no? Entonces, los cereales, por ejemplo, están en el intermedio de esa sucesión ecológica, que tiene un ratio de hongo-bacteria 1:1, ¿sí? Pero generalmente los sembramos
en sitios muy removidos donde al inicio de la sucesión ecológica. Entonces no están en su mejor estadio para desarrollarse propiamente, ¿no? Pero bueno, por eso tantas plagas y tal. Entonces este tipo te va a mejorar un pelín, pero si nosotros intentamos saltarnos un poquito a la naturaleza, saltar hacia adelante. Vale. Si ponemos cereales como la avena, el centeno, algunas, la beza, etcétera, no empezamos desde aquí. Intentamos que esas fases, que pueden tardar años, sea más rápido. O sea, porque la naturaleza no tiene prisa, nosotros sí, ¿no? Sí, bastante. Siempre lo digo. O sea, entonces, si ya ellas se establecen, aunque no sea perfecto, pero empiezan a sacar esos exudantes de cereales y de leguminosas y de otras familias, van a regenerar más rápido porque van a echar más exudantes, ¿de acuerdo? Entonces podemos acelerar ese proceso más rápido, ¿de acuerdo? Y luego para matarlas, esa es una, y luego para controlarlas es más fácil. Estas, te saca la espiguilla y enseguida las semillas, por cientos, por miles. Los cereales tú le controlas mucho mejor, hasta que saca la espiga y tal, le puedes controlar y matar cuando ya, aunque esté la espiga, está en estado lechoso, tú la matas, la tumbas y esas no te van, ¿no? Entonces el control de que, porque claro, no quieres que el cereal, te salga el cereal en el siguiente cultivo, ¿no? Entonces tienes que controlar cuando lo matas, cuando lo terminas. Entonces es por eso, ¿sí? Dos razones. Mejor, más fácil de manejar, Sí, sí. y luego te va a regenerar más rápido. Y luego, cuanto más se regenere la tierra, que tenga más tendencia a tener hongos, entiendo que también es una manera natural de controlar las malas hierbas, porque no se van a poder desarrollar tan bien. Exacto. Al cambiar. Cuando ya regeneramos un suelo y avanzamos en la sucesión ecológica, estas plantas, estas hierbas, no se sienten tan a gusto. En un bosque no veis muchas de estas. Aunque sea un bosque medio abierto, si es un bosque que no tiene o sea, que no se ha quemado últimamente, ¿no? Aparte de por la luz, no solo es por la luz que no crecen tantas hierbas de estas. Es porque ahí hay mucho hongo y poca bacteria, mucho amonio y poco nitrato. O sea, cuando hay más hongos, cambian la química y hacen más amonio, que no gusta tanto este tipo de hierbas. Les gustan mucho los nitratos. Entonces, es por eso, si nosotros avanzamos hacia regenerar el suelo, habrá menos problemas de este tipo de... Te saldrán otras más fáciles de controlar que estas. ¿Sí? ¿Y con las plagas pasa igual? Con las plagas. Las plagas, esto es como las personas y los animales. Si tú estás nutricionalmente equilibrado, o sea, no quiere decir comer demasiado, o sea, porque ahí ya te has pasado, ¿sí? Si tú tienes todo en tu cuerpo, todos los nutrientes, si no tienes algún problema genético, vas a estar mucho más sano que aquellas personas que no ingieren los suficientes alimentos o que se pasan, ¿no? Entonces tienen un desequilibrio nutricional. Te van a dar menos enfermedades a ti. Eso, lo de a perro flaco todos son pulgas, el refranero español es muy sabio. Algunos han envejecido peor, algunos refranes, pero este en concreto va bien. O sea, un perro que mal alimentado le va a dar sarna, le va a dar de todo. Un perro bien alimentado es más difícil. Pues con los cultivos lo mismo. Si equilibramos nutricionalmente las plantas, es más difícil de que les peguen las plagas, ¿sí? Esto no lo hemos comentado, pero con Alberto, hemos hecho esto a nivel de huerta no se hace, pero a nivel un poco igual de olivos o almendros o quien sembra así tomates en grandes extensiones, se suele hacer análisis de savia, que es, se manda a un laboratorio y te dicen exactamente qué nutrientes está chupando o no chupando del suelo. Entonces hicimos uno y vimos que pues había unos desequilibrios, y con eso podemos aplicar foliarmente, al mismo tiempo que aplicamos estos microorganismos y las algas, tal vez le podemos meter un poquito, pues está falto de calcio, pues un poquito de calcio, un poquito, ¿no? Y foliarmente lo absorbe muy bien. Entonces, a nivel profesional, digamos, podemos utilizar estas técnicas un poco más avanzadas, que llevan como 15 años o así, que te dicen exactamente cómo está desequilibrado. Y muchos de esos desequilibrios, atención, después de 15 años, este laboratorio y muchos técnicos que utilizan estas técnicas, han visto que muchos de esos desequilibrios no es por falta, que también, pero muchas veces es por exceso.
por exceso de nitrógeno, de fósforo, potasio, por exceso. ¿Por qué? Porque si tú echas mucho fósforo, la planta no puede absorber también el hierro. Esto es como un balancín. Si tú le echas demasiado de uno, la planta no absorbe bien otros, ¿sí? Cada nutriente tiene uno, ¿no? Entonces, la idea es equilibrar. O sea, necesita nitrógeno, pero no pasarte. Lo demás es mejor, no. Lo justo es lo bueno, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel profesional hacemos eso. Jugamos con datos ya más concretos, pero mientras tanto, bueno, esto es difícil pasarse. Hombre, aquellos que en huerta utilizan mucho compost con fiemo, con estiércol de vaca o etcétera, que tiene mucho fósforo, mucho potasio, a veces si aplican todos los años, han visto, bueno, pues aquí algo pasa. Y piensan, vamos a echar más. Y lo que pasa es que tenían demasiado fósforo. Porque cuando lo haces solo prácticamente con heces de animales, pues estás aplicando mucho fósforo, ¿no? Entonces veían que algo faltaba, echaban más y cada vez más problemas, ¿no? Entonces, cuidado, incluso aunque sea natural, sobre todo si es con estiércol, prácticamente no tiene, creo que le eché un 3-5% más o menos en volumen, ¿no? De estiércol, no habría problema. Pero cuidado, porque sea natural no quiere decir que también hay que... Pero bueno, habría menos riesgo, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos lo de los patógenos y lo de la sucesión ecológica, más o menos entendido, ¿sí? El equilibrio más o menos orientativo en una huerta, ¿qué sería de bacterias y hongos? Está entre el 0.3 a 1, más o menos. O sea, las que son de hoja, lechugas, escarolas, espinacas, necesitan un poquito más más bacterias que hongos. Sí. Y las que son más tomates, pimientos, sí, tienden más hacia un equilibrio hongo-bacteria. Y algunos me dicen, bueno, pues si lechugas, pues qué bien que la tierra tenga tanta bacteria. Claro, necesitan pocos hongos, pero es que necesitan. Lo que pasa es que no se encuentran, sí. Por lo menos a llegar al mínimo, ¿sí? Entonces, no, yo sigo labrando porque pues, si es bacterias lo que necesitan, pues labro. Ya, pero entonces no tienes nada. Entonces ese 0,3... Y de aquí la importancia de hacer abono rico en hongo. Claro, por lo menos para llegar a ese mínimo. Sí. Luego si te pasa, que es dificilísimo pasarse, sí. La planta, como hemos dicho, lo controla. Con sus exudantes va llamando más a unos u otros, ¿sí? O sea, entonces, difícil pasarse de hongo no he oído en la vida. Y sí. No lo he visto nunca. O sea, siempre es carencia. Siempre es carencia, sí. Es difícil llegar a ese límite ideal. No quiere decir que no se vaya a dar. O sea, tú puedes plantar trigo, cebada en un suelo muy desestructurado y te va a crecer. O sea, sobre todo si tiene apoyos de abonos. Pero si estuviese con un ratio adecuado, crecería mejor, tendría menos afecciones de hongos, etcétera, ¿sí? De bacterias, ¿sí? Y tendría mayor potencial productivo. Vale. ¿Sí? Analizar la savia, el análisis de savia es accesible a un agricultor. Yo quiero analizarme la savia. Cuesta... Pero hay tipos de reactivos, de cosas que tú no, puedes... o sea, lo tienen que hacer en el laboratorio. Eso es en laboratorio. Además en Holanda, ¿no? Sí, o sea, hay alguno en España, pero los que hacemos así para profesional los mandamos a Holanda porque este tiene ya 15-20 años de una base de datos de muchos cultivos. Los que están empezando en España todavía no tienen muchos datos con qué comparar. Entonces ellos... Tiene una base de datos. Sí, tiene una base muy importante. Cuesta alrededor de... A ver, cogemos hoja nueva y hoja vieja, cada una es 25 euros. O sea, 50 euros un total de un análisis completo. Si pides muchas muestras, va bajando, de 18 hasta 12, creo, por muestra. Yo, eso, en profesionales,
sí, que quiere manejar la nutrición mucho mejor, simplemente con lo que te ahorras del exceso que te estás echando, ya has pagado el análisis. Y la planta está mucho más equilibrada. ¿Y cuánto tardan en decir el resultado, más o menos? Ellos, en cuanto lo mandas a Holanda, que te cuesta, pues depende de cómo lo mandes, 2-5 días, depende de cómo lo mandes. Y ellos entre 24 y 48 horas te mandan el correo electrónico los resultados. Estás con profesionales. Sí. ¿Cómo? Estos son profesionales, agricultores profesionales. Entonces es muy rápido, sí. Vale. Y así es como se va equilibrando, ¿no? Que a veces... ¿Y qué te dicen? ¿Y ellos mismos te aconsejan qué puedes hacer o simplemente te dicen, mira, no, esto es lo que tienes? Es un gráfico muy visual, sí, ¿no? Te dicen, aquí está deficiente, aquí está justo, bien, y aquí te has pasado. O sea, son 3 por bandas, ¿no? Hoja nueva y hoja vieja. Lo que pasa es que hay tipos de relación, el por qué pasa eso en la interpretación, ahí ya tienes que pagar un extra. Ah, vale. Yo en mis servicios a los profesionales les doy esa interpretación para que no les salga tan caro, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿Y eso nos tenemos que dirigir siempre a ti o hay otra? bueno, lo puedes... hay agricultores que lo mandan directamente, pero luego, claro, la interpretación, algunos es, bueno, sí, más o menos lo puedo entender, pero porque hay, por ejemplo, ¿por qué no tengo hierro? O está muy bajo el hierro. O sea, puede ser porque igual te has pasado de fósforo, o puede ser que no tengas exceso de fósforo, pero que igual los microorganismos en el suelo, justamente esos que te ciclan el hierro, no están presentes, ¿sí? O puede ser, ¿no? Hay más o menos es, o que te ha hecho una temporada de exceso de calor y la planta no puede, ese motor no puede. O sea, que En el momento cuando es. Depende del cultivo. A mí, bueno, yo y los que trabajamos en agricultura regenerativa, hay unos momentos específicos donde cada planta es más receptiva a recibir, o momentos claves de recibir nutrientes. Por ejemplo, antes de la floración, o sea, esas 2 semanas antes de la floración, para que tengas una, depende del cultivo, ¿no? Para que tengas una floración potente, que no se te caiga, que no haya... Entonces, lo que solemos hacer es hacer el análisis 2 semanas antes, para que te dé tiempo a hacer una aplicación. Tú ya tienes los resultados en 1 semana más o menos, 5 días, 1 semana, y te da tiempo a hacer aplicaciones foliares antes de llegar a la floración, ¿sí? O el engorde, ¿no? El engorde también del fruto. Sabemos que en el engorde el potasio es muy importante. Bueno, tiene 2 fases. Primero es el calcio y luego el potasio, ¿no? Depende de la división celular y la expansión celular. Pues claro, depende cuando eches un nutriente u otro, va a ser mejor o peor. Entonces, por eso hay momentos claves, depende del cultivo, que hacemos los análisis. Son análisis para hacer algo, no solo para saber. O sea, para generalmente, ¿no? O sea, bueno, sí, puedes tener la información, vale, pues me he pasado en esto, igual para el año que viene le echo menos, vale, pero se puede corregir mucho a corto plazo, o sea, vía foliar se puede corregir mucho de esas deficiencias. Hombre, si te has pasado no, pero si te has quedado corto sí. ¿Sí? Entonces, igual tienes muy poco molibdeno, y si no tienes molibdeno, el nitrógeno no te va a absorber tan fácil. Para que te absorba el nitrógeno necesitas molibdeno y un poco de fósforo. Entonces ahí vamos viendo cómo ir corrigiendo. No hace falta igual corregir todos los nutrientes que estés defectuosos, ¿sí? Igual pues los más defectuosos, ¿no? Pues también hay que ver la parte económica, ¿no? Que sea viable. Entonces bueno, ahí se va tomando decisiones. Es una muy buena herramienta, muy precisa, y que puede dar unos datos muy fehacientes y para tomar acciones así durante la vida del cultivo, ¿sí? Pero tienes que tener entonces un análisis de suelo también en paralelo para poder uno... Saber un poquito cómo está el suelo siempre está bien, pero lo que pasa es que los análisis de suelo no son tan precisos. ¿Por qué? Tú haces un análisis de suelo y te dice, falta en fósforo. Tú luego vas al análisis de savia, que es realmente lo que está chupando, y te dice que el fósforo está bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Simplemente que la planta, tú te has hecho el análisis de suelo igual antes del cultivo,
y en ese momento no hay fósforo disponible suficiente para la planta. Pero una vez que el cultivo está y los microorganismos están ciclando el fósforo, está absorbiendo suficientemente el fósforo, porque el fósforo está en fases que la planta no puede absorber. Fósforo ahí en el suelo, lo que pasa es que está junto al calcio o junto al hierro, que la planta no lo puede absorber. Y si no tienes los microorganismos, pero igual en ese momento, al echar los exudantes, te va ciclando el fósforo y absorbe suficiente fósforo. Entonces lo del suelo, si está bien tener una idea general, sobre todo saber qué pH tienes, qué materia orgánica, pero ya en cuanto entramos sí, te puedes hacer una idea, pero ahí es más complicado de interpretar y no tan preciso para la hora de utilizar para el manejo nutricional de la planta. ¿Sí? Pues, por ejemplo, yo en una planta de tomate lo veo muy difícil por ese momento. ¿Por qué no? Porque claro, la planta de tomate es un muy largo, pero aquí sí, por ejemplo, el primer pomo es el más fácil de cuajar siempre, ¿no? Pero claro, cuando te está engordando el tomate y para las próximas flores, la planta se regula automáticamente, ¿no? La mayoría te las expulsa, además en estas variedades. Entonces, ¿cuándo sería el momento? Sería muy importante para nosotros. ¿Cuando está el primer pomo cuajado o después? Yo lo haría antes, o sea, depende de las variedades, pero generalmente cuando tienes suelos más equilibrados, las floraciones suelen ser más homogéneas. No primero te salen unas y luego otras, o sea, pero suelen venir más homogéneas, ¿no? ¿Qué tipo de variedad tienes de tomate? Rosado. Yo lo haría antes de las primeras floraciones. En cuanto ya conoces en qué época se van a dar la floración, más o menos te puede cambiar un poquito de año en año, depende de la climatología, pero más o menos sabes cuándo va a venir, ¿no? Entonces yo lo haría antes, unas 2 semanas antes o así, para que dé tiempo a hacer aplicaciones. Es que nosotros siempre pensábamos que los primeros momentos es difícil que falte algo, primero principal, porque el cuando se te ha convertido en madera, que es mucho más difícil para transportar un nutriente. Al principio creemos que nunca falta nada, esa es la sensación que tenemos en el campo. Las sensaciones, si no son con datos, se quedan en sensaciones. Y a veces nos llevamos muchas sorpresas cuando vemos la planta puede estar, aunque tú no lo veas. A ver, cuando tú ves una deficiencia en hoja ya, que dice, sí, falta de hierro, clorosis de hierro, de tal, eso ya tiene pérdida en la producción. Eso ya, sí o sí. Pero puede estar deficiente aunque tú no lo veas en hoja. Aunque no se haya manifestado Aunque todavía. no se ha manifestado todavía. Por eso son más precisos que los análisis de hoja tradicionales. Los análisis de hoja tradicionales, y perdón, los análisis de hojas tradicionales te coge los nutrientes que está chupando de la savia y los nutrientes que ya están en las células. Por ejemplo, seguiría una símil con el brazo. El brazo, hacemos un análisis del brazo y como tenemos aquí los huesos, hay mucho calcio. Te saldría mucho calcio en el análisis. Pero en las venas igual no está chupando tanto calcio. El análisis de savia sería lo que está chupando por las venas, ¿no? Por la savia. Entonces, igual te sale mucho calcio porque en las membranas de las células hay mucho calcio, pero igual en ese momento ya por lo que sea ya no está chupando tanto calcio, ¿sí? Entonces te lo reconoce como 3 semanas antes que el análisis tradicional, ¿sí? Por eso, porque solo ve lo que chupa en ese momento, la savia, ¿no? Entonces por eso es tan preciso y incluso te detecta 3 semanas antes, pues si hay una carencia aunque tú no la veas. Luego, igual en 3 semanas o en un mes, ya se manifiesta en hoja. Pero tú ya lo puedes prevenir desde antes, ¿sí? Por ahí sería. No sé si me explico. Sí. No. Bueno, ¿más preguntas o vamos haciendo el extracto? Este extracto lo vamos a hacer manual, tipo huerta, ¿sí? Hay personas que tienen, pues eso, a los que habéis estado ya antes, hay algunos que hacen en contenedores de 1000, 2000, 3000 litros, depende de la extensión. Cada uno pues tiene una huertica o tiene una explotación muy grande. Esto es lo mismo, simplemente es pasarlo al agua, sea en un tanque gigante o sea en un cubico como vamos a hacer nosotros a mano. Eso es, si es gigante es con una bomba de aire para que haya la presión ahí con el compost y saque todos esos microorganismos, o manualmente, ¿sí?
Vamos a hacer incluso los más grandes, los nematodos. Y esta es parecida. Esta es más barata, esta es de un bazar chino, de esos que metes para la ropa, que en las lavadoras, por 80 centavos. Y sabes que los filtros estos de plástico para cafetera, esto es así como tipo... Pero no son de papel. No, de plástico. Plástico, también. así pequeñito. Tienen la forma del cono de la Pero cafetera. es como muy pequeño, ¿no? Eso sí, eso serviría para filtrar. Lo que pasa es que eso ya es muy grande el agujerico y ya te va a pasar mucho. Es que hay varios tipos. Ah, sí, hay alguna finica, sí. Este es de esas de poner la ropa en la lavadora que se utiliza a veces y ya la he utilizado varias veces y sigue bien. O sea, este ya es un poco más profesional, ya mejor hecho y Así de agua, Rubén. así por aquí. Cojo de lluvia, que tengo yo. Sí, lo que quieras, para la práctica. Y para comprar el abono verde, hay... ¿cómo le llamas? Ahí en internet pones mezcla de cultivos de cobertura y te sale. En España no hay tantas. Este me mandan desde Holanda. Sí, porque en España, así a nivel pequeño, no hay muchas. Hay algunas para extensiones muy grandes, pues que te venden en sacos de 25 kilos, pero este puedes encontrar por 1 kilo. Con 1 kilo tienes como para 800 metros, más o menos. ¿Sí? O sea, es como 6 gramos por metro, más o menos. Para 1 hectárea necesitarías como unos 60 kilos. ¿Sí? Pero con 1 kilo, vamos, Yo he comprado en Lérida en internet, en el Refrardes. Ese también tiene... Y ya he comprado un abono verde, pero no tengo ni puñetera idea. Lo tengo... Creo que ese tiene... Lo tengo todo malva y quiero pues como tengo estos fotos. Ese tiene como 5 especies, pero creo que eran muchas leguminosas. Mira, pues tengo aquí, que tengo la foto, que el que compré, que es abono de otoño, y tiene centeno, beza villosa, avena, guisante verde, pavón, hierro. Y hierro, tiene... Hierro pone hierro. Sí, los hierros son un tipo de leguminosas. Tiene, como has dicho, 3 o 4 leguminosas y 2 gramíneas. La avena y el centeno. Estaría bien, depende de las cantidades. Luego también ellos van, pero en teoría un 50-50 leguminosas y 50% más o menos, ¿no? Pero si tiene de otras especies, pues sería mejor. Pero vamos, con ese... yo ni idea. Con ese, perfecto, para empezar, está fenomenal. El mijo es un cereal o pseudo cereal, sí, podría entrar dentro de las gramíneas, sí. Ese creció fantástico, ¿eh? ¿Sí? Fantástico, ha echado unas espigas así de grandes. Ah, qué bien. Ha sacado semilla. Chía no salió. Si no hay chía, no. Son semillicas más pequeñicas. Esas no salieron. Igual hacemos en 2. Pero vamos, ya te lo ves. No, pero bueno, ya está. Para aclarar un poco a la gente lo que vamos a hacer. Esto es un poco de silencio, por favor. De la amarilla. Para aclarar un poco lo que vamos a hacer. Esto sería el uso que haríamos del compost rico en hongos, o uno de los usos. Ahora aquí ya está mezclado. O sea, el tuyo ya lo mezclado, perdón, Que esto sería uno de los usos del compost que hemos preparado previamente. Porque se puede aplicar bien directamente una capica para que vaya para inocular esto, Claro. o bien a través de la infusión que vamos a hacer ahora. Exacto. Esto, ¿no? Y también esto serviría para inocular las semillas que vamos a hacer de cultivos de cobertura, ¿no? Exacto. Inocular de hongos. Tiene muchos usos. Si tienes suficiente cantidad, lo puedes aplicar en sólido. O sea, Sí. pero generalmente, pues cantidad de compost no es algo que... El compost no es algo que sobre generalmente, ¿no? Sí. No, igual en huerta, pues bueno, pues igual puedes tener. Sí. Si es una huertica no muy grande, pero depende de las extensiones, es muy difícil de echar en sólido. Entonces lo pasamos al líquido para aplicar o bien a raíz, o bien foliarmente, o bien para inocular semillas. ¿Sí? Se puede utilizar. Entonces, es una bolsa malla, pues ya con unos agujericos de 400 micras que dejan pasar a incluso los más grandes, que son los nematodos, ¿no? Entonces la idea es hacerle esto es manual, ¿eh?
se puede hacer con una bombica que tenga presión de aire y se cuelga del bidón y va dando y va esto moviendo. Hay muchas, en internet os ponéis y hay muchas. Pero bueno, para manual, para huerta, con esto más que suficiente. Simplemente ahí ya saldrían ácidos fúlbicos y húmicos. Y ahora, para que salgan, a ver, los microorganismos están pegados generalmente a la materia orgánica, ¿no? Entonces necesitan un poco de presión para que se separe, ¿no? Para liberarse. Entonces simplemente es, bueno, pues puede ser una presión con una bomba de aire o puede ser manualmente así, ¿no? Entonces le vamos dando como un tipo masaje y así el agua va. Luego también, bueno, se podría ver perfectamente esto, se coge una gotica y se podría ver al microscopio a ver si, ¿no? Entonces, bueno. Y luego me parece que la otra vez lo hicimos de otra forma, ¿no? ¿No echamos la tierra directamente en el cubo y luego lo filtramos? Sí, hay exactamente, se puede hacer de varias formas. Tú puedes echar ahí, si no tienes la bolsa, bueno, o te parece más sencillo, por lo que sea. Luego con esto, claro, ya lo tenemos, pero ahora, bueno, es otra forma, no pasa nada. Con las ganas que tenía ayer, ahí con la herramienta, es verdad. Se puede echar todo junto, lo batimos, que es lo mismo, es crear esa presión para que el agua vaya pegando en la materia orgánica y saquen los microorganismos, ¿no? Y luego lo filtramos. Es otra manera. O lo metemos dentro y así ya no hay que filtrar, ya está. ¿De acuerdo? O sea, uno u otro, al final el resultado es parecido o igual, digamos, ¿eh? Entonces, bueno, para que veáis otra manera, pero bueno, con esto lo habéis entendido los que no estuvisteis la última vez, lo habéis entendido, ¿no? No tiene mucho... Se pone un colorcico pues muy bueno. Porque la cantidad de agua, ¿has puesto un poco así? ¿Cómo? La cantidad de agua. La cantidad. Ah, la cantidad. Generalmente, pues eso, habíamos calculado que con un compost bueno, para 20-25 litros, 1 kilo o así. Esto no sé si llegará al kilo, igual sí, por ahí. Más o menos, o sea, para... Depende mucho de la calidad. Eso sí es bueno, O sea, obviamente, nosotros en casa tenemos un tanque de 1400 litros y tenemos una bomba, le enchufamos por abajo y ponemos varias bolsas de estas, como 6 o 8, y estamos ahí como media hora, ¿no? Está para que con esa presión, entonces bueno, le pones y le dejas y luego ya aplicas. Pasamos al equipo y lo vamos a aplicar. Para que le parezca muy manual, por si acaso, ahí se puede hacer todo. Un par de minuticos suficientes. O sea, aquí quedan microorganismos, o sea, es imposible sacar el 100%, pero muchos de ellos ya están ahí, ¿sí? Nos ha reducido bastante el volumen también. Va reduciendo. Lo que pasa es que como este tiene bastante madera, queda aquí también bastante. Esto iría otra vez a la pila. Sí, esto otra vez y sigue el proceso de descomposición, pues esos trozos de madera que todavía no se ha descompuesto, todavía aquí hay muchos hongos. De hecho, yo alguna vez he dejado así he hecho bastante y he dejado así un montón solo de lo que vuelvo, y a las semanas las hifas han explotado. No sabemos todavía por qué. Bueno, porque igual tiene menos competición al sacar mucho y se ha quedado con la maderica, pues se quedan metidas, ¿no? Ellas siempre van a descomponer la madera y se pone todo de micelio blanco así. Se puede volver a filtrar otra vez, ¿no? O volver para que vuelva a reinocular, ¿no? Bueno, ¿y por qué ¿Se puede fermentar o hacer algo para que aumenten los microorganismos? Sí, el té, eso es el té. El té sería, una vez que tengamos esto, se puede... Generalmente se echa comida para hongos, que es lo que más les cuesta, ¿no? Si tú quieres que sea rico en bacterias, pues le echarías más tipo azúcar, pues melaza de caña o melaza de remolacha o cosas así. Si quieres que se reproduzcan más los hongos, aunque las bacterias siempre se van a reproducir, pues echarías pues ácido húmico, hay algún de pescado, comida de pescado así que tenga las grasas incluidas, también les gusta bastante.
¿qué más? Algas marinas también se puede utilizar. Entonces, pero eso tiene que tener un burbujeo constante durante 24 horas. De fermentación o lo que sea. Sí, ¿no? sí, no es una fermentación así, pero se reproduce. Entonces, oxígeno y algo de comida. Sí. El mayor error es echar demasiado comida. O sea, igual para esto habría que echar, vamos, una cucharadita. O sea, muy poco, porque si no las bacterias se van a volver locas. Levaduras, no, generalmente las levaduras, eso sí que es lo que fermenta y generalmente necesitan menos oxígeno. Las levaduras, para un proceso de fermentación, yo qué sé. Son hongos, ¿no? Son hongos, hongos específicos, pero que necesitan poco oxígeno o sin oxígeno. Pues, por ejemplo, para el vino, te hace alcohol, ¿no? Sí. Pero en el suelo el alcohol, vamos. Ya. Sí, entonces, cuidado. Sí. Entonces, aquí habrá. Sí, no, casi pero una ocurrencia mía, sí, que no lo sé. Al ser levadura, digo, igual hay levaduras en el suelo. Sí. Lo que pasa es que, como generalmente tiene oxígeno, pues no te va fermentando, ¿no? Entonces, bueno, esto bastaría, se vuelve otra vez y luego se limpia, porque si no luego cuando se seca es difícil de limpiar. Entonces se limpia recién hecho, le das ahí un... Sí, no, pregunta. Sí, era para... Bueno, ahora es para semilla, pero si lo vamos a echar en el suelo, es mejor hacerlo por la mañana, por la tarde, porque hacer hongo le influirá, ¿no? El calor, el sol, si va para el suelo no tiene tanta importancia, porque se mete en el suelo y ya enseguida se tapa. Si es para hoja, sí que, a ver... Que yo no tengo protección, entonces... Para hoja, han hecho experimentos de aplicación a la mañana, al mediodía y en la noche, ¿no? Parece que las bacterias tienen unas capas de protección contra los rayos ultravioleta y no afectaba. Pero el tiempo que está la hoja mojada se afecta, ¿sí? Sobre todo para absorber nutrientes, pues si la echas al mediodía con el pleno calor, pues la hoja, la gotita se te va a evaporar y entonces menos tiempo para absorber esos nutrientes, ¿sí? Entonces sí que se recomienda echar sobre todo de cara al atardecer o a primeras horas de la mañana para que tenga varias horas para absorber, sobre todo si va mezclado con nutrientes, ¿no? Entonces sí, a partir de las 4 o 5 de la tarde en adelante, ideal para, y ya luego toda la noche pues se mantiene la hoja y va absorbiendo, va ciclando, ¿de acuerdo? Para las semillas pues no necesitaríamos tanto, pero bueno, hacer menos también es difícil. Y ya. La bolsa te la he dejado ahí. Perfecto. ¿Vas a meter las semillas ahí? No, necesitaríamos menos. A ver, vamos... ¿cuánto? Hemos dicho como 4 metros cuadrados. Sí. Igual llevamos todo allá... ¿Y lo apañamos allí? Bueno, aunque llevar esto... hay que ir con el coche, ¿verdad? Entonces, en botella. O sea, no se necesita mucho. A ver, esto, por ejemplo, los que hacen para cereal en sembradora... no hay que pasarse con qué tan húmedo lo pongas, porque si no luego en la sembradora se te va a atascar. Pero cuando va a ser a mano así, en huerto, no pasa nada, ¿no? Que sea un poco más húmedo, da igual. Entonces, bueno, pues escurriremos luego y ya está. Entonces igual llevamos una botella de plástico, ¿tienes por ahí? O simplemente porque si llevamos todo, va a bailar y se va a caer en el coche. Y lo que cuando hacemos un envoltorio así con arcilla y melaza, podríamos remojarlo con eso, ¿no? Sí. Cuando sería también un envoltorio aún más potente para la semilla, ¿o no? ¿O nunca has hecho eso vosotros? Sí. Lo que pasa que, bueno, yo arcilla no le suelo poner. Para que se pegue. Al estilo Fukuoka, ¿no? Sí, el estilo Fukuoka. Si vas a hacer así por voleo, entonces sí, ¿no? Para protegerlo un poco de los insectos, etcétera. Pero sí, generalmente le ponen esto primero y luego la arcilla después. Pero eso ya es un trabajico. Sí, un trabajito, sí. O las remojas con eso para... Sí, si va sembrada dentro, no superficialmente,
con esto, algunos le echan un poquito de yeso agrícola en polvo para que absorba igual la humedad, sobre todo los que siembran con sembradora, ¿no? Si se han pasado un poco de la humedad, y luego le da calcio y un poco de azufre también, ¿no? Pero si no, con esto, y algunos también están inoculando micorrizas, ¿no? ¿Habéis oído hablar de las micorrizas? ¿No? Sí, no. Las micorrizas en el compost no se desarrollan, o sea, las micorrizas necesitan una conexión con las raíces, ¿sí? Son hongos que tienen una relación que llamamos simbiótica, o sea, que beneficia a las dos, pero directa, o sea, entran dentro de la raíz y dentro de la raíz intercambian azúcares por nutrientes, ¿sí? Los hongos le dan, la micorriza le da los nutrientes y la planta le da los azúcares que hace con la fotosíntesis. Directa. Con estos lo hace fuera de la raíz y con ellos dentro, ¿no? Esos, para crecer, necesitan una raíz viva. Si no, no crecen. Entonces, en el compost no están. Entonces, algunos, como son tan beneficiosos estos hongos, ya hay industrias que lo hacen, entonces lo aplican en raíz como inoculante en semilla. ¿Sí? Entonces se puede aplicar las dos. ¿No encuentras una garrafa? Hay que tirar. Pues entonces lo hacemos aquí y las llevamos mojados. Y algo... Y si no... El cubo azul ese para que no te escurra. Trae el cubo y un poco hacemos si aquí la mezcla y ya está. Las llevamos en este cubo ya mojadas y ya está. Si lo tengo en el coche y no agarro por eso. Tengo en el coche y no agarro por eso. Es igual, es solo para mojarlas. Como hemos hecho de más... Nos tienes que enseñar a hacer eso para los boletos, ¿eh? Para los boletos. Porque ya lo están haciendo. No tenemos una pesa, pero a ver, si son 4 o 6 metros, sí, es un poco para esto. Aquí que habrá. Alguno es bueno en calcular cuántos gramos irán aquí. ¿Aquí 60 gramos? No lo sé, yo no calculo bien. Yo creo que para 4 metros suficiente. Es como 6 gramos por metro. Más o menos. O sea, que vaya un poco más por si acaso y ya está. Sí, está porque Para que sobre, que la otra vez nos quedamos cortos, ¿eh? Es que luego la distribución, claro, para distribuir así... Es complicado. Es complicado, porque además al mojarlo no se reparte tan fácil, Rubén. El hecho de mojarlo luego dificulta extenderlo. El extender. O sea, tienes un poco... Porque mojarlo y mezclarlo con arena para extender mejor. Si esto le vamos a llevar sin mojar también. Entonces, bueno, llevamos el saco y... Dicen por aquí si mezclarlo con harina después de remojar. Igual para distribuirlo se puede. Algunos lo que he comentado antes, un poquito de yeso, lo que has dicho. De yeso agrícola, para que absorba un poquito y se hace como más pelotilla y se separa un poco mejor. Y luego le da un extra, ¿no? de calcio, de azufre. Vale, pues y luego llevamos este saco y ya está. Venga. ¿Vale? Si tienes arena se puede probar, ¿o no? No tengo, ¿no? No. Ah, vale. Bueno, ahí va bien. Ya. Vale. Aquí y otra ahí, ¿no? Pero hacemos un par de metros hacia allí. Eso, y otro par de metros. Bueno, lo que llegue para estas semillas, pues ya que las tenemos, pues a lo que llegue. O sea, lo que vamos a hacer, en vez de que ya le está volviendo a nacer, aquí es lo que van a sembrar patatas, ¿no? Entonces, como ya empieza a salir, pues ya da pena ya quitarlo, ¿no? Entonces, ha sugerido aquí. Pues hasta ahí inoculadas y las mismas semillas. ¡Para! Ahí no, sin inocular aquí. Aquí sin inocular. Aquí vamos a echar sin inocular. Sí, pues siembro todo, ¿o qué? Hasta lo que te dé, como están inoculadas, pues hasta lo que te dé. Y bueno, pues a moverlo. Pues nada, se mueve un poquito y para enterrar y luego pues. Cuando termines te vienes a lo mío y sigues. Ahí. Es que no me da tiempo. Entonces, ¿dónde estaban las patatas del año pasado? ¿Había un abono? Las patatas van a ser aquí. Sí, y había abono del año pasado que está renaciendo, eso estáis diciendo. Sí, aquí la No, nada, hemos tenido muchos esquemas de trabajo. Ah, sí, la besa y la avena que dijo antes, vale. No merece la pena. Ya he trabajado de bastante en mi vida. Pobrecito, ha quitado la hierba y le pones otra. Pobre. Qué bueno, qué bueno. Fantástico, ¿eh? Sí, ha limpiado toda la hierba. Qué gracia. A lo mejor nos matan. Buena sensibilidad, Uno a uno pasando ahora.
Sí, vas protegido, pero vas... Sí, sí. Alberto, igual te conviene cubrir con paja. ¿Por qué? Claro, aquí ya tienes la cobertura trabajando. Solamente has puesto 2 cosas, dices. Meza y avena. Meza y avena. Yo compré unos... Que es bueno que tenía No, esto y que ya está bien. Y además, cultivo de cobertura entre plantas, pues también está muy bien. Es otra manera En vez de de... ir quitando las hierbas aquí, Evidentemente. que las crezca y vamos a ver cómo, pues eso, con las alcachofas, pues si da algún Supongo que es problema el o fondo no, que no entiendo. Muy bien. o bueno, ya está. Y luego, pues eso, inocular, no inocular. A mí siempre me gusta hacer un poco, Sí. comparar un poquito, aunque no sea científico, pero ahí. Y pregunta, ¿y el té que habéis preparado lo vais a aplicar aquí o...? No, ya le hemos puesto en las semillas. Ah, vale, que lo habéis hecho solamente para O sea, inocular las semillas. Sí, o sea, se podría regar ahora. Y ahora se podría echar aquí se podría regar perfectamente. perfectamente, ¿no? Tendría posiblemente. Esto te lo echamos más al impacto. cultivo, ¿eh? Sí. Pero como Lo no echamos tenía para una el cultivo. botella y era abierto, y en el coche se iba a zarandear, pues, pero vamos, yo con una regaderica se echaría ahora por encima y. ¿Qué campo más bajo tienes? Con inóculo. Doy un ¿no? poquito. Eso, como. ¿Esto lo cultivas tú? inóculo, y con una salguica, pues perfecto. Sin Lo poste. que pasa Es más por sitio, ¿eh? Sí, quitar el tiempo aquí, bueno, pues que del otro te cuesta un poquito más el inocular, no sé qué, pues bueno, pero lo quitas del otro, o sea, entonces para equilibrar. Y también a ese nivel, pues también se puede ir rompiendo un poco esos esquemas que, porque se ha hecho siempre.